para mí en verdad es más que necesario grabar estos videos. Yo sé que no lo estoy haciendo tan constante, pero en serio es muy necesario dejarlos grabados para mí, porque es que a mí como que se me olvidan las cosas. O sea, en serio, tal cual como tengo la descripción en Instagram, a veces se me olvida vivir, cada vez es menos frecuente, gracias a la vida y al trabajo y a la reprogramación. ¿A qué voy con ello? Que a veces, y me parece irónico porque es que caí en cuenta porque ayer se lo dije a alguien, cuando nosotros iniciamos en un proceso como tal, ¿cierto? Que estamos en ese proceso de superarnos en algún aspecto, en retarnos y demás, a nosotros se nos olvida que lo importante es el recorrido. O sea, nos ponemos tan ansiosos por llegar a esa meta final que se nos olvida que lo importante es todo ese camino que recorremos hasta llegar allí. Por ejemplo, según la historia de la persona con la que estaba hablando, le hice un ejemplo, y yo es, por ejemplo, cuando finalizan una carrera universitaria. Fueron 4 o 5 años, y no es más, y arrastraban materias para terminar ese logro y alcanzar ese objetivo que para ellos es tan importante, que es ese tema de ya el cartón de bachillerato, el cartón de la universidad, el diploma, perdón, o sea, lo siento, solo que igual estas cosas van a ser editadas, esto es solo para mí, pero sí quiero ser como muy honesta en este tema, porque cada quien mira los logros como los quiere ver, ¿cierto? Por ejemplo, y no lo desacredito, el tema del logro de un certificado, una garantía de ese objetivo conseguido, ¿cierto? Pero al final de cuentas es eso, es que para nosotros fue un reto y que nos superamos hasta llegar allá, por más de que nos costó, por más de que mejor dicho, nos atormentaba llegar allá, porque era un proceso de retarnos a nosotros mismos, y lo tengo que hacer, y tengo que ir, y tengo que hacerme responsable, y tengo que generar disciplina, que es la clave esencial. Entonces, como tal, en este tema de conseguir objetivos, digo que estos videos son muy importantes porque a veces a mí se me olvida todo lo que he avanzado desde ciertos puntos. Entonces, por ejemplo, y a raíz de ello, inicié el tema de journalist, o más bien el tema de llevar sí, pero fue más a nivel diario primero, que era mucho más a nivel emocional, para conocer mis emociones y todo eso, y ese fue un punto de inflexión. Al empezar a conocerme, a conocer mis emociones, quise saber más, por qué me sentía así, de dónde venía esa emoción, qué generaba esa emoción en mí, no solo a nivel de sentimientos, sino que también lo empecé a analizar y a estudiar mucho a nivel físico y mental. Entonces, cuando nosotros tenemos ira, tristeza, ¿a qué se debe? ¿Cuál es esa frustración? ¿Cuál es ese miedo? ¿Cuál es esa sensación de trasfondo que hay de esa emoción primaria? Porque cada una parte en un montón más. Y si nos ponemos a desglosar, eso es como un arbolito. Si nosotros nos ponemos a desglosar, eso es muy similar a las neuronas, a la red de conexiones neuronales, ya que lo veo. Si nos ponemos a desglosar, digamos que está una capa principal, ¿cierto? Espérenme que tengo que activar algo aquí. Está una capa principal. Y de ahí está la supuesta emoción, ¿cierto? Entonces, alegría, tristeza, ira. Pues las emociones buenas no las analizamos tanto, pero sí hay que analizar mucho las que no nos gustan, esas que son displacenteras, no porque no sean buenas. No hay emociones malas ni buenas. Hay emociones que nos dan placer y hay emociones displacenteras que nos vienen a incomodar, y a esas es a las que más debemos prestarles atención, porque esas son las que más tienen para enseñarnos a nosotros, el tema de la tristeza, la frustración, la ira y demás. Entonces, ya como tal, cada una esconde detrás un montón de cosas, de probabilidades y posibilidades. Entonces, si estoy frustrada, enojada, ¿por qué me siento así? ¿Cuál es la raíz de eso? Entonces uno empieza a analizar, me hace sentir por qué. Tal vez no me siento escuchada. Entonces, si no me siento escuchada, ¿por qué me genera frustración el no sentirme escuchada? Entonces ya de aquí, de esta parte,
empieza a abrirse en otras posibilidades, porque me frustra no sentirme escuchada. Entonces voy y analizo, listo, ¿qué situaciones en mi vida me han hecho sentir así? Listo, ¿qué tienen en común esas situaciones como tal? ¿Cuál fue la primera vez que me sentí así en la vida? ¿O la primera vez que lo identifiqué que causó algo en mí? Ahí llegamos a la raíz del todo. Ahí conectamos con nuestra bella infancia. Y aparte de que conectamos ya a nivel emocional con ese pensamiento, está a nivel físico. Cuando sentimos frustración, amo Colombia, cuando sentimos frustración, a nivel físico, empezamos a segregar cortisol, que es la hormona del estrés, porque la frustración causa estrés. ¿Y qué hace eso en nuestro cuerpo físico? Nos pone también como más tensos, más rígidos. Cuando ustedes están, digo ustedes y nosotros todos, cuando estamos aquí, hago un paréntesis, por eso la importancia de no solo centrarnos en el lenguaje de palabras. El lenguaje no verbal transmite el 36% de lo que nosotros queremos expresar, perdón, el 55%. Y el tono de voz y demás el 36% y palabras solo el 7%. Entonces, cuando nosotros como tal nos sentimos de esta manera, a nivel físico también suceden cosas. Nuestro cerebro crea ciertas conexiones, si es la primera vez, ya crea esa asociación. Entonces, cuando nos exponemos otra vez y repetidas veces a eso, empezamos a repetir ese patrón de esa primera sensación. Y como no en ese momento lo manejamos de cierta manera, que es aquí como nosotros reaccionamos a estas emociones, como nosotros lo manejamos de esa manera, se crea un patrón. Es como si impregnara ya en nuestro ADN la primera vez que nos enfrentamos a esa emoción, que ya impregnara en nuestro ADN que cuando nos suceda algo así vamos a reaccionar de esa manera, ¿cierto? Luego, ¿qué sigue? Se impregnó en el ADN. Eso ahí empieza a crear un patrón de conducta. Ese patrón significa que siempre que estemos en situaciones iguales o similares nos vamos a estar sintiendo de la misma manera, vamos a seguir repitiéndolo, por eso el nombre de patrón. ¿Qué sucede? Cuando comprendemos todo esto de acá arriba y vemos cuál es el trasfondo de esta emoción, vuelve, y ya cuando comprendemos en verdad todo esto, volvemos a estar en esta situación de frustración, que fue la que estaba dando ejemplo. Cuando esté en esta situación, yo voy a parar, voy a respirar, porque es lo mejor. Respiran 3 veces profundamente, si están muy alterados 10, en el nivel que estén, pero respiran hasta que estén calmados y ya mirando las cosas de manera objetiva. Volvemos. ¿Por qué me siento así? Hago esa pregunta fundamental y como ya hice todo este recorrido de exploración, ya me va a llevar a la respuesta. Entonces yo ya sé que es un patrón condicionado que tengo, y aquí ¿qué voy a hacer? Tengo la opción. ¿Voy a continuar repitiéndolo o voy a dejar de repetirlo? Voy a tomar otra decisión. Por eso es importante respirar, porque al respirar vamos a analizar esto, vamos a empezar con calma. La primera vez fue reacción impulsiva, que ya está impregnada en nuestro ADN, es como esa sensación de huir y demás, o sea, eso está en nuestra genética. Nuestros antepasados tenían que huir de las cosas que los atormentaban en su momento. El tema por ejemplo, cuando desde los inicios, o sea, ya de cuando empezamos con la época de caza, que antes de ser nómadas o sedentarios y demás, que vivíamos condicionados, era ya con los animales, huyendo de ellos, o sea, esa sensación de escapar, eso viene atrás, o sea, eso es un patrón que si uno se lee de animales a dioses, va a comprender muy bien lo que estoy diciendo acá. Entonces, retomando, yo me voy por los puntos, y este video se va a tornar muy largo por lo mismo, pero me gusta explicar de dónde viene todo para que sea comprensible. Entonces, volviendo, paro, respiro, sé que es un patrón, pero aquí, como ya conocí todo esto, tengo la opción de elegir.
listo. Siempre he tenido la misma respuesta, siempre elijo de la misma manera y vuelvo y repito, y siempre al elegir seguir mi instinto en esta situación, no me va bien, no obtengo lo que espero, me siento frustrado igual, o sea, se sigue cumpliendo el ciclo. Entonces aquí tengo la opción de elegir actuar diferente. Actúo diferente, ya, ¡pum!, ese patrón de conducta se rompe. Inicialmente, se fragmenta. Porque para romperlo del todo, así como se creó que es como se crean los hábitos a través de la repetición y como nosotros aprendemos en cualquier aspecto a través de la repetición, a través de la repetición ya entramos en ese proceso de entonces cada que nos suceda otra vez esto, parar, respirar, listo, elijo ser diferente. Porque si elijo otra vez actuar instintivamente, voy a volver a caer en el ciclo. Pero cuando ya muchas veces decide actuar diferente, ya se va a volver en un nuevo patrón de conducta nuestro. Ya es totalmente diferente. ¿Qué empieza ahí? Un cambio de transformación de identidad. Porque todos al crecer, al nacer y demás, nos vamos formando, más bien nos vamos acoplando conforme el entorno en el que crecemos, nuestro núcleo familiar, nuestras experiencias, nuestras vivencias y demás. Pero todas esas percepciones las vamos tomando en cuenta según todas estas personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir? Mis miedos a ciertas cosas van a ser miedos que me transmitieron mis padres a mí. Mis preocupaciones en la vida adulta van a ser preocupaciones que yo le vi a mis papás. Mi manera de ver la vida o en general va a empezar primero de ese núcleo familiar que es nuestro centro, o sea, es nuestra base. Ya de ahí nosotros nos empezamos a extender un poquito más en el mundo. Empezamos en la época del colegio, los compañeros, las profesoras, los profesores que tienen o sea, es la profesión más mal paga de la vida en muchas partes, pero es algo tan fundamental. Y a muchas personas lastimosamente les falta vocación para esa labor. Y a muchos no les falta, pero el mismo sistema se las obliga y se las baja porque las encasillan. Y lo entiendo porque me he sentido así. Porque cuando hablo con las profesoras de mi hijo, yo sé que muchas se sienten así. Porque ellas quieren hacer mucho por los niños, les quieren transmitir mucho, les quieren mostrar eso. Por ejemplo, la actual profesora de mi hijo me encanta. Me encanta porque es una profesora que ella sabe que el sistema la limita, pero ella le lucha por los lados y aprovecha cada parte que le da el sistema para abrir las posibilidades. De aquí no me quiero desviar más porque salen un montón de cosas, que en serio, pero voy a hacer una pausa que sí amerita, y es que la solución para cada problema del mundo radica en la educación integral. ¿Qué quiere decir? A nosotros en el colegio está bien que nos enseñen matemáticas, que nos enseñen eso, como para darnos unas bases de los gustos que nosotros tenemos. Pero a nosotros nos deberían educar principalmente en desarrollar nuestras inteligencias, la inteligencia emocional, la inteligencia financiera, la inteligencia ahora luego doy el dato más exacto que esté haciendo pues como el análisis de este video. Las que mencionó Mario Alonso, esas 7 inteligencias, o sea, desarrollar eso es, quieren paz mundial, ahí está la solución, se los puedo asegurar, pero hay que hacer muchas semillas para el cambio. Y que tengo la fe de ello, pero tengo susto por el tema de la tecnología y por cómo influye en las personas y por el tema de cómo la inteligencia, en serio, aquí ya voy a hablar de otro tema, yo me desvarío, pero lo que me da susto de la inteligencia artificial es de quienes programan la inteligencia artificial, porque igual la inteligencia artificial la vamos a poder seguir manejando, pero es cómo va a ser utilizada, por quiénes va a ser utilizada, porque hay personas
muy inteligentes en la vida, mucho, 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 que tienen una capacidad de análisis y conexión gigante, que admiro un montón. Pero, ¿cómo va a ser utilizada esa inteligencia? Porque así como hay muchas que utilizan esa inteligencia para el bien, hay otras que no lo utilizan de esa manera. En fin. Creo que aquí pararé el video porque tengo otras cosas por hacer, pero solo sé que aquí queda registrado algo, muchas cosas fundamentales para muchas cosas.